Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos al gran investigador, nuestro ufólogo. No es nuestro, es de todos, y tanto que sí. Saludamos a Artur Oms. Artur, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran, muchas gracias, muy bien. Vamos a hablar de algo que, fíjate que llevamos una temporada, un par de años, que estamos viendo cosas que podía ser que no hubiesen sucedido nunca, están sucediendo, y hablábamos en un programa, ¿te acuerdas?, de los cisnes negros, de algo que sucede y que afecta a toda la, a todo el pensamiento, toda la conciencia planetaria. Pues vamos a hablar de algo que puede suceder. Y aquí no es que seamos alarmistas, sino que somos, no sé, déjame pensar una palabra, realistas, advertimbistas, no sé cómo decirlo. Y analistas, sobre todo, porque no somos futurólogos, Ferran, porque de hecho con la crisis que hubo del tocho, que hacíamos un programa de economía en su día, no es que nosotros pudiéramos leer el futuro, sino que pusimos todas las variables sobre la mesa y al final nuestra conclusión fue que vendría una gran crisis económica entre 2008 y 2010 y efectivamente en 2009 vinieron los castañazos a mano abierta. Sí, es que es lo que dices tú, Artur. Había toda la información. Las piezas del puzzle se estaban a punto de encajar todas. Y recuerdo que nos decían, es que sois unos alarmistas, que no puede ser, hombre, que no habrá ninguna crisis, que esto de la construcción va a viento en popa y durará muchos años. Y a los pocos años se convirtió en burbuja y esa burbuja acabó explotando. ¿Puede suceder lo mismo con lo que hoy nos vas a hablar, de lo que ha dicho un prestigioso científico, ojo, de Oxford? Cuéntanos. Pues sí, Ferran, este científico está muy preocupado, pero tenemos que recordar que no ha sido el único científico y humanista, divulgador y investigador que ha advertido sobre esta cuestión. Vamos a entrar en materia. Y es que un científico de Oxford está advirtiendo, Ferran, ni más ni menos, de que el hecho de enviar mensajes al espacio puede ser contraproducente, y no solo eso, sino que incluso puede ser peligroso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como bien sabemos, la NASA está preparando un segundo envío, igual que hizo aquellos años con ese disco de oro, y con esa canción de los Beatles, que no sabemos exactamente qué parte del universo, ¿no?, pero que está por ahí vagando. Está planeando enviar esta vez información al espacio sobre nuestra ubicación concreta en la galaxia, información sobre nuestro ADN, cuidado, información sobre nuestro ADN y otros datos. Claro, esto pretende enviarlo al centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea es enorme, es vastísima, ¿no? O sea, es algo inconmensurable. No podemos llegar a imaginarnos las dimensiones de la Vía Láctea porque son bestiales. Y este es un solo universo. ¿Cuántos universos hay, ¿no? Muchísimos, ¿no? Entonces, cuando uno alza la vista y mira que en la oscuridad todo el espacio que tenemos sobre nuestra cabeza es infinito, y no solo infinito, sino sempiterno, es decir, que no tiene ni principio ni fin, pues entender esto, francamente, es muy, muy difícil y muy complicado. ¿Qué es lo que sucede? Anders Sandberg, que además es un investigador de la Universidad de Oxford, un investigador sobre humanidades, advierte que este mensaje puede ser peligroso. ¿Por qué? Pues muy sencillo, Ferran. Nosotros muchas veces podemos estar hablando con alguien y seguramente muchos de nosotros habremos hablado con personas que realmente son muy buenas personas, pero seguramente habremos mantenido conversaciones con personas que son
muy malas, incluso con delincuentes, sin saberlo. ¿Por qué? Porque nadie conoce exactamente al 100% a quién tiene delante. Ahora imagínate que este mensaje que la NASA quiere enviar, además al cual le han nombrado el faro de la galaxia, este mensaje se llamará el faro de la galaxia, llega... ¿Qué nombre? Permíteme, Artur, qué nombre tan extraño, ¿no? El faro de la galaxia. Claro, es como si nosotros con ese faro imaginario enviáramos una luz para dirigir a los barcos hacia nuestro planeta. En primer lugar, Ferran, ¿qué interés tiene el ser humano? Cuando yo creo recordar que una de las máximas que hay en nuestro planeta Tierra es que si algo funciona bien, no lo toques, cuídalo, mímalo, pero no lo toques. Entonces, ¿cuál es el interés de contactar con otras civilizaciones? Esto por un lado, Ferran, pero por el otro lado, lo que más me sorprende a mí, y ahí la gran hipocresía del ser humano, es que muchas veces a nosotros, los omnílogos, los ufólogos, se nos desprestigie, se nos ataca personalmente diciendo pues que somos unos iluminados, que creemos en constelaciones, en mundos paralelos, en universos paralelos, en que hay otros seres en la galaxia, y se nos ataca y se nos desprestigia públicamente. ¿Pero qué sucede? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Los gobiernos, paralelamente de atacar frontalmente, lateralmente y de todas las posiciones a las personas que se dedican a la omnilogía, a la ufología, construyen telescopios gigantescos para buscar vida extraterrestre. Crean nuevos telescopios como el Webb, el James Webb famoso, que va a sustituir al otro, al Hubble. Y además envían mensajes al espacio profundo para ver si logran contactar con otras civilizaciones. Es decir, por una parte nos desprestigian, pero por el otro invierten cantidades ingentes de dinero en contactar con otras civilizaciones. Entonces, ahí está la gran paradoja, la gran falsedad, esa gran hipocresía, ya no del ser humano, sino de los gobiernos. Comentabas el nombre, ¿no? Da que pensar, el faro de la galaxia, ¿no? Me recuerda cuando, de esas 7 maravillas que teníamos en la Tierra, de las cuales creo que quedan en pie solo ya las pirámides, una de las 7 maravillas, había el faro de Alejandría, ¿no? También conocido como el faro de Ptolomeo, un rey de Egipto, del cual ya no queda nada. Y claro, si miramos la definición de faro, claro, dices, es una torre de señalización luminosa, en este caso situados en los litorales marítimos o incluso también en tierra firme como referencia o aviso costero o aéreo para navegantes. Esto lo trasladamos al siglo XXI y con esta reflexión y análisis que has hecho, yo no sé si es un faro de advertencia de, ojo, no os acerquéis aquí, o es un reclamo, como la luz atrae a los mosquitos en las noches de verano, y dándote la razón de lo que decías de este científico de Oxford, ¿no? Ojo con lo que se pretende. ¿Y por qué se hace esto, Artur? ¿Qué se sabe o qué no se sabe? ¿O es un mensaje al azar? ¿O es que hay indicios de que en algún punto, porque nos pueden decir que se envía a la galaxia, ahí a la profundidad, pero si ya está con unas coordenadas y con una ubicación determinada, ¿qué puede pasar? No hay nada al azar, Ferran, no hay nada al azar, y menos aún cuando recordemos que hay varias empresas norteamericanas que están trabajando con exomateriales de procedencia no humana. Entonces, yo creo sinceramente, Ferran, que no hay nada al azar. De hecho, este mensaje para mí es muy preocupante, ¿no? Se conoce como el BITG. Se conoce como el BITG y de hecho, Ferran, es un mensaje que incluye muchos detalles sobre
no solo la especie humana, sino sobre conceptos tan básicos como las matemáticas que nosotros conocemos. Y digo bien, insisto muy bien, las que nosotros conocemos como seres humanos. Incluye también la composición química de los humanos, es decir, una parte de su ADN y esa composición química de los humanos. Un mapa detallado de la Tierra e incluso también nuestra ubicación exacta en la Vía Láctea. Todo esto se va a generar con un mensaje en código binario. ¿Y quién está liderando todo esto? Pues un señor que se llama Jonathan Jiang. Yo creo que este señor, de ser chino o coreano, es exactamente de origen, seguramente norteamericano ya, pero de origen chino-coreano. Y esto lo están desarrollando desde el laboratorio de propulsión de la NASA. ¿Qué es? Tanto dinero, tanta inversión, tanta ciencia, tantas nóminas, tanta tecnología, Artur, nos da que pensar. Nos da que pensar. Pues sí, nos da que pensar. Incluso veréis, si uno busca a este científico, e incluso información sobre el BITG, encontrará pues que hay muchos datos sobre toda la información que se va a enviar con ese mensaje, ¿no? Entonces, claro, ahí viene esa gran contradicción, Ferran, porque lo decíamos antes, ¿no? Una parte de las personas que nos gobiernan se dedican a desacreditar a todas las personas que estamos hablando de esto, pero en cambio aquí hay una inversión impresionante en dinero, en recursos, en nóminas, como bien decías tú, y en muchas más cosas que seguramente nosotros no conocemos. Recuerda que hace muchos años se estuvo negando por activa y por pasiva por parte del gobierno norteamericano que se estaban investigando todos aquellos fenómenos aéreos no identificados, y luego se supo que habían invertido más de 20 billones de dólares en investigar todo esto. 20 billones de dólares es lo que nos dijeron, ¿no? Yo no me creo absolutamente nada, seguramente fueron muchos más millones de dólares, ¿no? La cuestión es que estamos enviando una serie de mensajes que no solo este científico de Oxford está diciendo que son peligrosos, porque Hopkins también advirtió, no solo Hopkins, Carl Sagan también advirtió. Hopkins, Sagan y otros grandes científicos han advertido por activa y por pasiva que seguramente enviar mensajes así podría ser, oye, si cae en las buenas manos, fantástico, pero si cae en las malas manos, puede ser muy peligroso, muy, muy peligroso. Recuerdo el ejemplo que ponía el fallecido Stephen Hawking, que decía: esto de enviar mensajes al espacio profundo sin saber exactamente a dónde ni a quién. Les voy a poner un ejemplo. Imagínese la época en que el continente americano era virgen, con sus habitantes, sus tribus, y que alguien de una tribu pusiera un mensaje en una botella y pusiera, pues, somos la tribu tal, tantos habitantes, vivimos así, somos, una serie, estamos ubicados en esta zona geográfica, etcétera, etcétera. Lo pusiera en una botella, la tapara y la tirara al océano Atlántico o al Pacífico y llegara a una cultura más avanzada a nivel armamentístico. Dice, esto es lo que se está haciendo. Se están enviando mensajes diciendo quién somos, dónde estamos. Y ahora, Artur, lo dices muy bien, se está diciendo cómo es nuestro ADN. Dando datos que son muy relevantes y que incluso... ¿Por qué el ADN? Pues no lo sé, Ferran, no lo sé, pero ¿qué interés hay en transmitir información biológica del ser humano, de nuestra composición? Es que no lo entiendo. Y esto aparte, Ferran, ¿con el permiso de quién? Porque yo no he dado mi permiso, ni la humanidad en bloque ha dado su permiso para que se retransmitan estos datos, ¿no? Y ahí tienes la gran incongruencia de los gobiernos, ¿no? Por una parte te dicen, no, es que hay una ley de privacidad de datos. Oye, ¿y la privacidad de datos galáctica quién la garantiza? Porque no nos olvidemos que sí que seguramente hay una ley de privacidad de datos humana, pero seguramente también
tendría que haber una ley de privacidad de datos galáctica. Yo creo que tendrían que haber unas normas y un consenso a nivel mundial antes de intentar interactuar de alguna forma con nuestros hermanos o enemigos cósmicos, ¿no? De hecho, Ferran, sí que es cierto que en muchas ocasiones hemos tenido testimonios, personas contactadas que reciben un mensaje muy positivo. Algunas reciben un mensaje de advertencia sobre cómo cuidar nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, Pons Prades, del cual hemos hablado en muchas ocasiones. Hay muchas personas que son contactados y reciben este tipo de mensajes. Pero hay personas, Ferran, que son contactadas y que esa experiencia de contacto les genera un trauma enorme del cual no se llegan a recuperar nunca más en su vida. Tenemos que decir, Ferran, que David Paulides también escribe un libro que se llama Missing 411, el cual él relata que hay centenares de personas, hay miles de personas que desaparecen en Estados Unidos de América, evidentemente, ¿no? Y casi todas vuelven a aparecer, estamos hablando del 90 y pico %. Del restante, hay algunas que desaparecen en extrañas circunstancias y hay otras que desaparecen en circunstancias completamente inexplicables, Ferran, y que no llegan a dejar nunca ni un solo rastro, ni un solo atisbo de qué les pasó, ni dónde podían estar, y son personas completamente normales. Recordemos que John Mack también entrevistó a muchas personas, ya hemos dicho, y hay que explicarlo todo, que algún gol le metieron, pero que él entrevistó a personas muy conocidas, igual que Bud Hopkins, entrevistaron a personas muy conocidas que no desearon divulgar su identidad, que habían afirmado haber tenido encuentros y contactos con seres de otras dimensiones. Y a veces, Ferran, uno mira a nuestros dirigentes, ve cómo actúan y hacen cosas extrañas, ¿no? Hace un momento lo comentábamos tomando un café. Hay dirigentes, y no vamos a dar nombres, pero que parecen que están hechos de hierro. No expresan ningún tipo de sentimiento, ni positivo ni negativo. Parecen auténticas máquinas. ¿Me recuerdas esta noticia que nos estás comentando? Que es esto, dudo yo que salga en los medios de comunicación masivo, pero sería interesante que saliera, más que nada para, bueno, que la gente piense, que analice. No deja de ser un salto en la ciencia y en la tecnología, y también en la genética, pero me recuerda aquella película de Battleship, que se están enviando señales al espacio profundo y al final de esas señales pues son recogidas por una civilización que dicen, uy, mira, si allá nos están diciendo que hay un planeta que está habitable, que hay una serie de recursos con una genética, etcétera, etcétera, vamos a por ellos. Esto puede ser, Artur, porque fíjate, hemos vivido en poco tiempo algo que no se ha vivido en bastantes décadas. Una situación sociosanitaria extremadamente grave, que no se ha acabado. Un conflicto armado en Europa que parecía impensable. ¿Qué viene ahora? ¿Y si, Artur, cuando hablamos en aquel año del evento, ese evento también incluye algo que podría estar relacionado con todo esto que nos estás explicando? Y no solo eso, Ferran, no solo eso, porque yo creo que el evento aún no ha llegado. El evento va a ser terrorífico y aún no ha llegado. Nos estamos aproximando y los hechos que están sucediendo últimamente así lo demuestran. Pero yo creo que al evento real fuerte aún no hemos llegado. Pero fíjate, Ferran, que nosotros hemos sido una especie de profetas, no porque seamos videntes ni mucho menos, sino porque analizamos los datos. Hace muchos años, recuerda que hablamos del permafrost y esos virus que están congelados y que debido a ese extraño aumento de temperaturas, la capa esa de hielo que lleva miles de años congelada, que es el permafrost, se está deshaciendo en muchos lugares y sobre todo de Siberia y de los polos, ¿no? Y fíjate que últimamente están apareciendo una gran cantidad de virus que nadie sabe de dónde vienen ni cómo han llegado al planeta Tierra. Entonces, bueno, una explicación también sería esta, ¿no? Y seguramente, Ferran, muchos de estos virus, a lo mejor, pueden haber llegado provenientes del espacio y han quedado ahí enterrados en el permafrost, porque muchos científicos no saben exactamente de dónde vienen
ciertos virus. Estamos viendo que ahora hay un caso de una hepatitis extrañísima que nadie ha podido identificar, que nadie sabe, y hay muchas cosas que están sucediendo últimamente que son rarísimas. Si quieres, en un próximo programa podríamos hablar de el tema alienígena, el tema permafrost, porque hay un algo que ha sucedido que prácticamente no se ha comentado y deberíamos comentarlo, y nos llevaría a la Antártida. En los minutos que nos quedan de este interesante programa, Artur, que además los oyentes están contentos de volverte a oír, que ahí es como la familia, ¿no? Te acostumbas tal día, a tal hora que escuchas o ves a tal, si falta por las razones que seas laborales o del tipo que sea, dices, ¡ay, aquí faltaba algo! Pero, ¿tú te recuerdas que en el año 1974 se lanzó un mensaje en el cual, pues, como científicos participaron Frank Drake, Carl Sagan y otros muchos más, que se lanzó en noviembre de 1974 un mensaje al espacio diciendo, mirad, nosotros somos así. Nuestro ADN está basado en el carbono. Somos tantos millones de habitantes. Había una ubicación de dónde estaba ubicado el planeta Tierra en el sistema solar. Y en el 2001, tampoco hace mucho de esto, 21 de agosto del 2001, en un campo de trigo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton, en Hampshire, en el Reino Unido, ¡flash!, aparece como si fuera el mensaje de respuesta al que se envió en 1974. Una civilización con su ubicación, que ya no están basados en carbono, sino en el silicio, y una serie de características, y la cifra, a mí lo que me dejó estupefacto, de los millones y millones de habitantes que tiene esa civilización. Y salía también una figurita de cómo eran. Se envió cómo era la figura de un hombre masculino, y ellos enviaron también una figura. Es que es el típico ser que nos lleva visitando tantos y tantos siglos a la Tierra, los famosos extraterrestres conocidos como grises. Artur. Desde luego, Ferran, cuando tantas personas han sido testimonios y han salido a la luz con valentía esos testimonios, explicando con nombres y apellidos lo que habían visto, es que algo hay. No puede ser que todo esté en el imaginario colectivo de las personas. Alguna cosa hay. Yo siempre digo que cuando el río suena, Ferran, agua lleva. ¿Algún apunte más sobre este nuevo experimento científico, astronómico, de enviar, esta señal conocida como el faro de la galaxia, Artur? Pues francamente, Ferran, que yo creo que estas cosas deberían de consensuarse antes, porque, hombre, enviar mensajes así sin el consentimiento global de todas las personas a mí me parece extremadamente peligroso. Artur, vamos a poner, y para finalizar, una hipótesis. Se envía el mensaje que se va a enviar. He recibido por una civilización pacífica. Vamos a poner las dos vertientes. Y se establece contacto, o se intenta establecer. ¿Tú crees que saldríamos beneficiados o perjudicados de una civilización pacífica? Bueno, es que puede ser que esta civilización esté más avanzada que nosotros, esté menos avanzada que nosotros, o que esta civilización simplemente no nos entienda y a lo mejor nos vea como un enemigo. Es que pueden pasar muchas cosas. Es el factor X, la gran incógnita. Y la otra posibilidad, que esa civilización sea una civilización, muy egocéntrica, y que tenga una tecnología también avanzada y que pueda llegar a ser hostil. ¿Cómo reaccionaría la humanidad ante un hecho que envías un mensaje a una civilización hostil y encima que puedan llegar a invadir la Tierra? ¿A quién pedimos responsabilidades? Bueno, vimos lo que sucedió en la Guerra de los Mundos, ¿no? Ese programa radiofónico de Orwell, y la verdad es que podría ser un caos absoluto. ¿A quién pedimos responsabilidades? Evidentemente a nadie, Ferran, porque tú tienes que ser un buen ciudadano, cumplir con todas tus obligaciones, pero desgraciadamente, Ferran, los gobiernos en la mayoría de las ocasiones quedan totalmente impunes frente a sus actos y decisiones.
Me parece, hay una cita de H.G. Wells que dice: es posible que la invasión de los marcianos resulte al fin beneficiosa para nosotros. Por lo menos nos ha robado aquella serena confianza en el futuro en la que la más segura fuente de decadencia. Vaya pues. Desde luego, la decadencia del ser humano, que desde luego no puede ser de otra manera, porque el ser humano es decadente. Y ojalá encontremos o tengamos un contacto con esos seres que de alguna forma también enviaron ese mensaje a Pons Prades y que nos incentivaban a ser mucho más responsables con el planeta Tierra. Un lugar, por cierto, maravilloso y con una ubicación increíble. Amigos y amigas, tengo que deciros, y os lo doy ya en exclusiva, porque lo hemos acordado hace un momentito, que en el próximo Congreso Sapiens, Artur Oms, aparte de colaborar y ayudar, que yo siempre le agradezco desde hace tantos años de corazón, lo tendremos como ponente y nos va a hablar de lo último en ufología, de lo último en exopolítica, y que no os vais a quedar indiferentes. Artur, mucha responsabilidad y una gran conferencia, sin lugar a dudas será. Pues muchas gracias, Ferran, por dejarme esta responsabilidad como siempre. El tema OVNI ya sabes que me apasiona y espero que este año pues la conferencia sea del agrado de todas las personas y evidentemente intentaremos no dejarles a las personas que asistan a este Sapiens indiferentes. Y tanto que sí. Artur, te agradezco tu colaboración y presencia y ponencia. Gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.